Buenas noches, Iglesia. Buenas noches a todas las personas que escuchan a través de este canal el espacio de la Iglesia Bautista de Gazzano. Mi nombre es Norma del Castillo, soy miembro de la Iglesia e ingeniera agrónoma. Vamos a comenzar un ciclo de micros o charlas relacionadas con la huerta orgánica familiar que nos brinda alimentación sana y de calidad. Este ciclo es parte de las tareas del Ministerio de Acción Comunitaria, del cual formo parte junto a otros hermanos y hermanas. Es un tema que lo comenzamos trabajando en el anexo Camino de Salvación de Colonia Avellaneda el año pasado, con charlas que dábamos antes del culto del día sábado y con un programa semanal en una FM de esa localidad. Luego se hizo un PowerPoint con el cual se alcanzaron a dar 2 charlas, una en el centro de salud de esa localidad y otra en una escuela secundaria, quedando pendiente para este año la charla en otras escuelas y otra para todo público desde el municipio por iniciativa del Pastor Sale. Con el Pastor Germán también pensábamos ofrecerla a escuelas y vecinales de la zona de Gazzano, pero bueno, todo este tema de la pandemia ha cambiado las cosas y tuvimos que suspender las actividades, tanto acá como en Colonia Avellaneda. Nosotros como iglesia y como cristianos sabemos que Dios nos da la vida para que nosotros la cuidemos. Y una forma es alimentar nuestro cuerpo con productos sanos. La huerta orgánica es uno de ellos. Bien, ¿a qué denominamos huerta orgánica, familiar en este caso? Digamos que es la forma natural y económica de producir alimentos sanos todo el año. Natural porque imita los procesos que se dan en la naturaleza, o sea, los seres vivos que habitan el suelo se alimentan y descomponen los restos de vegetales y animales que quedan en la superficie. Estos organismos y microorganismos trabajan continuamente transformando y descomponiendo todos esos desechos en nutrientes para las plantitas. Económica porque nos permite contar con alimentos necesarios para nuestra vida sin mayores costos. Sanos porque están libres de agrotóxicos y químicos que dañan nuestra salud. Todo el año porque si la planificamos bien, tenemos durante el año un abastecimiento de gran cantidad y variedad de hortalizas para toda la familia. Bueno, si hablamos de la huerta orgánica, debemos tener en cuenta otros temas dentro de los cuales está comprendida la misma. Yo creo que ya muchos deben haber escuchado hablar de lo que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, digamos, es el derecho que tenemos todos los habitantes de los distintos pueblos, ciudades y de la nación a controlar nuestros alimentos y sistemas alimentarios y decidir políticas que nos aseguren a cada uno de nosotros alimentos de calidad que sean adecuados y accesibles. La seguridad alimentaria existe cuando tenemos en todo momento el acceso físico y económico a este tipo de alimentos sanos y nutritivos. Y la biodiversidad, que es otro de los temas que creo que se está hablando mucho últimamente, es esencial para la seguridad alimentaria y para la nutrición. Cuanto mayor diversidad en los cultivos utilizados para los alimentos, nos conducen a una mayor variedad de nutrientes disponibles en nuestras dietas. Por ejemplo, en la huerta podemos disponer no solo de hortalizas y verduras, yo generalmente voy a decir hortalizas, pues estaría comprendido todo dentro de ese término, frutales, aromáticas y medicinales. Si relacionamos la huerta con la soberanía alimentaria, con la seguridad y con la biodiversidad que les comenté hace un momentito, podemos comprender la importancia que tiene la autoproducción, es decir, que produzcamos nuestros propios alimentos. ¿Por qué?
porque vamos a disponer de alimentos sanos y frescos en todos los hogares que les interesa este tema. También vamos a disponer de este tipo de alimento en los hogares más vulnerables y con menores ingresos. Estos alimentos nos permiten diversificar la dieta y que la misma esté mejor balanceada. Mejora la calidad y variedad de alimentos porque al producirlos en nuestras casas sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Y contribuye, por sobre todo, a la economía familiar, muy importante en estos tiempos, donde lamentablemente por todo este tema de la pandemia mucha gente ha perdido sus trabajos o han dejado de trabajar las pequeñas pymes y entonces necesitamos ver cómo nos ingeniamos para disponer de alimento todos los días. También la huerta orgánica familiar permite que los niños, los jóvenes, los adultos valoren lo que provee la tierra y el trabajo. Los niños y jóvenes, por ejemplo, pueden utilizar la huerta como un laboratorio natural y vivo, hacer experiencias, observar, ver cómo crecen, la diferencia que hay entre las distintas variedades, etc. También les permite desarrollar comportamientos más comprometidos con la alimentación saludable, con la nutrición y por sobre todo con el cuidado del medio ambiente. Los adultos y adultos mayores también, sobre todo en los adultos mayores, lo podemos utilizar como una terapia, como una actividad recreativa que aparte de permitirnos una buena alimentación y mejorar la calidad de vida, nos disminuye el estrés, la ansiedad y nos vuelve a ejercitar en valores como la paciencia y la dedicación. Estos últimos dos valores tengo que reconocer que esta pandemia me ha favorecido porque era un poquito impaciente. He aprendido a hacerme de paciencia y dedicar más tiempo a determinados temas. Bueno, ¿qué nos provee la huerta? Tanto las hortalizas como las aromáticas y los frutales nos proveen minerales, vitaminas, energía, proteínas. Todo esto está relacionado, por supuesto, con nuestra salud, ya que necesitamos de la energía para trabajar, para estudiar, para practicar deportes, en el caso de estos días muy fríos, resistir el mismo. Las proteínas son necesarias para el desarrollo de la persona, del cuerpo. Las vitaminas y minerales sirven para el buen funcionamiento de los distintos órganos y glándulas que componen nuestro cuerpo. Nos defienden de las enfermedades y también regulan el aprovechamiento, por ejemplo, de las proteínas y de la energía que nos aportan los distintos alimentos. Con relación a este tema de nutrición, la vamos a invitar a la nutricionista del Centro de Salud de Colonia Avellaneda, que es la que nos acompañó el año pasado en las distintas charlas, para que también nos acompañe en las charlas de esta serie de micros a través de este canal. Hasta acá hicimos una presentación general del tema de la producción de alimentos orgánicos, o sea, para que ustedes entiendan un poco la importancia de la huerta orgánica familiar. Ahora vamos a ir al tema, digamos, de una forma más técnica. Vamos a comenzar viendo la ubicación de la huerta en nuestras casas. Quiero aclarar que podemos disponer de alimentos o de una huertita con terreno o sin terreno. Bueno, primero vamos a hablar de cuando disponemos de un pedazo de tierra, un terreno en nuestra casa. Lo primero que vemos es la ubicación de la misma. Normalmente la tenemos que ubicar al norte o al noroeste para tener una buena exposición de sol durante el día necesario para el crecimiento de las plantas. Tener una fuente de agua cercana y de buena calidad. Esto en el caso de nuestras huertas no es problemático porque va a estar pegada generalmente a la casa de familia. Ubicarla también lejos de paredones o árboles que le hagan sombra. Y cercarla. Cercarla, esto
tenemos que hacer un esfuerzo porque es muy importante, con los elementos que dispongamos, tejido, alambre, cañas, pero evitar que nuestras mascotas entren a la misma. ¿Por qué? Porque normalmente nuestras mascotas nos pueden acarrear problemas relacionados con la salud. Les voy a dar un ejemplo que se me viene en este momento, que es el tema de la toxoplasmosis, que generalmente la transmiten los gatos. Los perros también la pueden transmitir. Por eso la importancia, aunque sea de nuestra casa, la huerta, siempre lavar muy bien las verduras y las hortalizas con agua abundante cuando las vamos a ocupar. Si hacemos tablones, tenemos que dejar una separación de unos 30 centímetros entre ellos para que nosotros podamos hacer las distintas tareas que necesita la huerta. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo que le quería decir también es que cuando no disponemos de tierra o terreno, podemos tener alimentos al alcance de nuestra mano si agudizamos el ingenio. Para ello podemos utilizar cajones, macetas, botellas de plástico, cubiertas viejas. Esto lo podemos ver en las filminas que está pasando Nacho, donde en algunas de ellas se ven, por ejemplo, terrazas de edificios en Buenos Aires, que parecería mentira que tengan huerta, pero donde realizan huertas individuales o compartiendo la actividad entre varios vecinos, y también se puede utilizar los balcones. No vamos a tener mucha cantidad, pero sobre todo en los balcones podemos tener planteras con aromáticas, que son muy importantes también. Si observamos las filminas que pasó Nacho, hay muy buenas ideas en las mismas. Bueno, volviendo para atrás a la tarea que debemos realizar cuando disponemos de tierra o terreno, lo primero es limpiar el terreno de yuyos, vidrios, piedras, latas, y si queremos ser más prolijos, marcamos los tablones con estacas y piolas. Si tenemos un buen ojo, confiaremos en él. Para las distintas tareas que realicemos, mínimamente debemos contar con una pala de punta, un rastrillo, una azada y una regadera. La regadera la podemos inclusive fabricar con un tarrito al que le hacemos algunos agujeros. Comenzamos punteando la tierra sin dar vuelta el terrón por completo, ya que por poca que sea la capa superficial, la mejor tierra se encuentra en esta capa, entonces nunca la debemos mandar al fondo. Los terrones grandes los desmenuzamos con la azada o con la pala si no contamos con una azada, y por último la rastrillamos para dejar la superficie pareja. Con los tablones así preparados podemos comenzar a sembrar. Esto lo vamos a pasar para el próximo micro. Ahora, para ir ganando tiempo y vayamos consiguiendo las semillas de esta temporada, como pueden ser la selga, la lechuga, la albahaca, la berenjena, el perejil, el tomate, el pimiento, zanahoria, zapallitos, etc. Y vamos aprovechando para guardarlas y tenerlas disponibles en el momento que querramos sembrar. Al limpiar el terreno, también hablamos de cortar los yuyos y la gramilla, y a eso lo podemos con eso, mejor dicho, podemos comenzar a formar una abonera o compostera que nos va a proveer del compost o abono orgánico que le vamos a agregar a nuestros tablones. De esa forma evitamos comprar fertilizantes químicos. Para hacer la abonera o compostera podemos tomar un tacho de 100 litros sin tapa ni fondo, le hacemos varios agujeros en la superficie, lo asentamos sobre ladrillos y le dejamos tapamos con una maderita en el fondo, así cuando querramos sacar el material preparado lo sacamos por ese lado. En la compostera vamos haciendo capas de cáscaras de fruta, restos de verduras, cáscaras de huevo, café, té, yerba, huesos molidos, el corte de pastos que realizamos, hojas, ceniza. Cada tanto agregamos una capa de tierra, y si conseguimos estiércol, que puede ser de conejo, ovino o equinos, por ejemplo, lo agregamos. No el de nuestras mascotas, perros o gatos,
porque estos necesitan un proceso especial para poder agregarse a una compostera. Bueno, de esta forma concluyo hoy el micro y vamos a continuarlo la semana que viene con el tema de la siembra. Les agradezco que hayan escuchado y que Dios los bendiga grandemente.